Ya estamos de vuelta de la música, de ese comienzo musical en Enlace USACH, y vamos de inmediato con nuestro panel del día de hoy. Hartas cosas que comentar, más aún en el marco de lo que es esta conmemoración del 18 de octubre. Vamos a saludar a quienes ya están conectados con nosotros. Nos acompaña el director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete. ¿Cómo estás, Patrick? Muy buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días también a Marco, a Daniel y todas las personas que nos acompañan en esta mañana de miércoles. Tengo que decir que soy fan de la primera canción matutina del programa, que siempre nos permite el debate, ¿cierto? Con más energía a partir de esta mañana fría. Ahí con Ice House, quien nos acompaña también en varias oportunidades en nuestra programación. Y bueno, saludamos también al periodista, editor de C80.cl y gestor cultural, Daniel Cejer. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días también. Buenos días, Rodrigo. Muy buenos días también a nuestro copanelista. Desde aquí, desde la histórica ciudad de Rancagua, desde el Teatro San Martín, con frío aún y con muchas ganas de conversar, por cierto, un momento curioso de la actualidad y de la historia, creo yo, ¿no? Sí. Oye, les cayó un poquito de agüita también en Rancagua, porque aquí tuvimos algo de chubascos en algún momento de la mañana, pero después se disiparon. Estamos a la espera, hay unas nubes amenazantes hacia el norte. Ya. Ustedes nos están tirando ahí la oscuridad, parece. Bueno, dicho eso, entramos de inmediato a los temas que además tienen que ver con lo que estamos a su vez preguntándole a nuestra audiencia, esta reflexión que pueda surgir a 4 años de lo que fue el estallido social. Hay varias aristas que ahí se pueden ir explorando, no solamente lo que ocurrió en horas de ese 18 de octubre de 2019, a su vez la reacción que hubo a nivel estatal, sino que además muchos de los temas que todavía están subyacentes, que va de la mano con las grandes demandas que en muchos aspectos todavía están pendientes. Patrick, parto contigo para poder ir entrando en ese tema y poder hacer esa reflexión y ese balance además a 4 años. Ya lo hemos dicho, ha pasado mucha agua debajo del puente, incluso ya vamos con 2 procesos constitucionales de por medio, uno a puertas de terminar, pero me interesa saber también cómo lo estás observando tú, cómo lo han estado también dialogando dentro de lo que es República. Claro, Rodrigo, efectivamente hay una reflexión que yo creo que es la central de esta efeméride número 4 de los hechos de octubre del 2019, y ahí lo que hay que tener en cuenta es que Chile está hoy mucho peor de lo que estaba hace 4 años. Eso tiene múltiples razones, pero probablemente las razones de este gobierno y de los líderes del gobierno y el oficialismo son una de las principales hoy, estando en el gobierno, o cuando eran oposición en aquella época. Y eso significa que hoy día el presidente y este gobierno están en deuda con Chile y con la ciudadanía. Eso como perspectiva actual, porque uno efectivamente tiene que este proceso tiene una serie de pasos que probablemente vamos a comenzar a comprenderlo cuando pase más el tiempo, o sea, cuando podamos mirarlo desde una perspectiva un poco más histórica. Pero lo que sí sabemos es que tiene al menos 2 dimensiones, una la política institucional y otra que es económica y social, si uno lo quisiera. En la política social tenemos esta dimensión bueno, todo lo que hemos visto de la crisis política, el proceso constitucional que nos llevó a la convención y al consejo, una convención que efectivamente fue un proceso maximalista, quizás de excesos, con ánimos de refundación, y que de alguna forma muestra cómo se instaló, ¿cierto?, el tema constitucional, dejando de lado, ¿cierto?, como las temáticas originales, si uno quisiera, o las temáticas que de alguna forma produjeron un caldo de cultivo, ¿cierto?, para que esto sucediera. Por otro lado, bueno, hoy día tenemos, tú bien lo mencionabas, este segundo proceso, el del Consejo Constitucional, mucho más sobrio, más republicano, más con de alguna forma más serio, ¿cierto? Pero que sigue hasta el momento, o sin cerrar el capítulo, ¿cierto? En diciembre vamos a ver qué sucede y vemos si este capítulo constitucional se cierra o no. Pero la dimensión social y económica es ahí donde yo creo que tenemos un tema muy, muy delicado, Rodrigo, porque llevamos más de una década sin crecimiento económico como corresponde, o sin un crecimiento económico deseable, lo que necesariamente te va a implicar frenazo en el empleo, frenazo en el progreso de la familia, frenazo en los sueldos, frenazo en una serie de elementos quizás más sensibles, elementos más del día a día de la familia.
Y en todas las dimensiones estamos bastante peor en este frente. O sea, hoy día no tenemos crecimiento, tenemos números de desempleo muy complejos, llegando a máximos como de la década, ¿cierto? Hay publicaciones de medios de comunicación que plantean que cerca del 30%, se han reducido cerca del 30% las ofertas de empleo. O sea, una persona que hoy día está buscando trabajo, antes tenía 10 ofertas, ahora tiene 7. Eso evidentemente te complica el escenario y el día a día de las familias. Hay un aumento del endeudamiento, hay una caída de Chile en una serie de rankings internacionales, como tanto de libertad económica como de este ranking de innovación de las economías más innovadoras, donde le seguimos el liderazgo regional a Brasil. Hay una compleja situación de déficit de vivienda, hay sobre todo una crisis de seguridad que en el fondo hemos heredado este proceso en el cual desde 2019 en adelante hubo una configuración, ¿cierto?, de la política en la que no se respaldaba a las fuerzas del orden. Bueno, y podemos seguir con una serie de temas en cuanto a la migración, al aumento de los campamentos y una serie de otras temáticas con las que, de alguna forma u otra, llegamos a la convicción de que hoy, 2023, estamos mucho peor que antes del estallido social, Rodrigo. Daniel Segers, ahí tal como lo hizo Patrick, nos dio una visión o al menos una reflexión, una prospección también respecto a los escenarios que se siguen esperando en torno a estos 4 años, además del estallido social. Sin embargo, también me interesa saber cómo lo ves tú. Ahí planteaba también el tema, por un lado, del escenario económico que se ha ido configurando. Ahí también es bien importante ver, junto con lo que va de la mano de esta expresión que hubo el año 2019, cuánto también afectó situaciones inesperadas, como fue la pandemia, por ejemplo. Tenemos también escenarios de guerra que de una u otra forma también han influido en el escenario económico, pero te dejo ahí la palabra, Daniel, para que también nos cuentes un poquito cómo ves este tema. Sí, bueno, en primer lugar concuerdo con Patrick en que la parrilla de Radio Usach es insuperable. Hay otra radio que le disputa, pero mi corazón siempre está con Usach, ¿no? Radio Carabineros de Chile, por cierto, no es que quiera mencionarla, pero les disputa ahí calidad de parrilla, pero en eso estamos de acuerdo. Y bueno, respecto del estallido o de la revuelta, ¿no?, o de lo que sea que le queramos denominar a lo que ocurrió hace 4 años, el 18 de octubre, justamente el ejercicio de conmemorar, de rememorar, nos permite justamente empezar a mirar en perspectiva cosas, porque efectivamente lo que vino de ahí en adelante, ¿no?, ha sido, en este espacio lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, elecciones presidenciales, parlamentarias, de asamblea, de Consejo Constituyente 1, entonces en esta efervescencia, ¿no?, de elecciones y procesos, a veces perdemos la perspectiva de cómo y por qué se originaron. De partida, bueno, se originó en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Ahí estalló, por eso se le llamó estallido. Y justamente en C80.cl, y me van a perdonar el anuncio, pero justamente nos dedicamos a eso, a mirar en perspectiva. No hemos podido todavía cambiar a la C2023.cl porque justamente estamos todavía en la C80.cl. Y ahí hay una línea de tiempo que trabajamos bien interesante que permite seguirle el hilo a esto, ¿no? Y justamente ya pocos recuerdan el proceso constituyente que trató de impulsar Michelle Bachelet en su segundo gobierno, a través de una organización territorial bien considerable que consideraba justamente a través de cabildos cómo la comunidad se convocó y se autoconvocó, y eso vaya que funcionó, ¿no? Y se desarrolló un proceso justamente recogiendo, ¿no?, expresiones como se acuerdan del AC, marca tu voto, ¿no? Por lo tanto, ahí se veía venir, ¿no? Ahí estaba claro que podía ser y en ese momento los discursos eran, obviamente, para que no me guarde la Constitución, si mañana me tengo que levantar igual a trabajar, y etcétera. Terminó en un informe de este Consejo Observador, de este Observatorio Ciudadano que se constituyó para este proceso, un informe que terminó archivado en la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque evidentemente lo que correspondía, que era continuar ese proceso a través del Congreso, fue quitado de prioridad apenas asumió Sebastián Piñera, 2, y justamente marcando ahí una sentencia justamente para su gobierno, porque le estalló en la cara. Y obviamente esto, más allá de la coyuntura y más allá de su figura,
lo que quiero decir es que esto efectivamente es algo que viene de mucho más atrás, ¿no? No es que de repente un día se abrió el cielo y se abrió el estallido, ¿no? No eran 30 pesos, eran 30 años, me acuerdo de esa frase también que Exactamente, y sonaba. cómo surgió justamente con la movilización de los estudiantes secundarios, ¿no? Desafiando un poco este status quo, ¿no? El cabro esto no prendió, etcétera. Por lo tanto, creo que a esta altura es bueno recordar por qué surgió. Y más allá de la foto del momento, que yo puedo concordar con Patrick en que no estamos en un buen momento, ¿no? Y que los indicadores no nos acompañan y que son preocupantes, por cierto. Justamente de lo que trata un proceso como este, no atender a la foto del momento, sino que tratar de proyectarlo más allá. Y en eso creo que en todas estas vueltas, entre la primera y la segunda convención, ¿no? Se arma esta especie de alambique, ¿no? En el que se empiezan a, ¿no es cierto?, a ebullir, ¿no es cierto?, por ahí consejeros, ¿no es cierto?, comisionados, procesos, ¿no? Ahora vamos a comisión mixta, ¿no? Y el alambique sigue y vamos a ver qué depura eso, ¿no? Lo concreto es que seguimos teniendo la misma constitución, y a mí me preocupa justamente lo que se va a discutir ahora, que son temas que son bastante significativos, ¿no? Como qué hacemos justamente con los migrantes ilegales, ¿no? Que implican temas valóricos de fondo. Justamente el tema de las contribuciones, ¿no? La exención de contribuciones para la primera vivienda es un tema que toca justamente principios sociales, ¿no? Y en esto se ha despejado bastante, pero también se han enradecido bastante, creo yo, ¿no? Entre lo de lado y lado. Para mi gusto se ha confundido muchas veces lo que tiene que ver con a pisos mínimos fundamentales de la humanidad en este siglo, con ideología, ¿no? Todo está cargado de ideología, ¿no? Es imposible mirar hacia cualquier sector, ¿no?, de la sociedad hoy en día, y obviamente que todo tiene que ver con ideología. Pero justamente la humanidad en su conjunto ha logrado, gran parte de la humanidad, consensuar ciertos principios básicos, ¿no?, que tienen que ver justamente con la igualdad de género, con el cuidado del medio ambiente, con el respeto a los pueblos originarios, etcétera, 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 que acá, justamente haciendo el embudo y la traducción a Chile, son transformados o forman parte o calificados claramente de ideología, y se empatan muchas veces con elementos que me parece que tienen que ver más con convicciones justamente, que tienen que ver con dogmas, con ideología, y esa tensión, más allá de que uno esté de acuerdo o no, para mí nos refleja en el estado crítico que como sociedad estamos nomás. Y es preocupante el futuro, porque el salir de un estado de crisis, justamente más allá de las coyunturas, más allá de la guerra, más allá de los precios afuera del cobre o no, justamente tiene que ver con cambios estructurales, ¿no?, a largo plazo, ¿no? Pensando no solamente, obviamente, y esto se ha presidencializado de lado en lado, se ha contaminado por todas partes, y hoy vemos a una ciudadanía, me parece a mí, bastante más alejada de lo que aquí está pasando y con bastante menos idea de lo que aquí va a resultar, y con bastante menos interés, que es lo más preocupante. Patrick, tomando parte de lo que nos señalaba recién Daniel, me quiero quedar con lo que subyace muchos de los temas que desembocaron en este malestar, en lo que tal vez podríamos interpretar como una impericia de la política chilena a la hora de poder dar cauce a muchas de esas demandas o esas necesidades. Para también hablar un poco de lo que estaba en la base de mucho de ese malestar, y que a muchos les da además la impresión de que esto se ha mantenido en el tiempo, independiente de las distintas políticas públicas que se han tratado de llevar adelante, los proyectos de ley que se han llevado adelante. Hay cosas que todavía le hacen ruido a las personas. ¿Cómo ves también esa reflexión que surgía de las palabras de Daniel, Patrick? Bueno, por cierto, Rodrigo, que Chile tuvo antes de los hechos de octubre del 2019 y tiene hoy una serie de desafíos que están vigentes, y uno puede ver en el sistema político que la pelota trabada hace mucho rato. Si uno quisiera dos dimensiones, lo político institucional y otro en lo económico, probablemente luego de la reforma tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ahí hay un punto de inflexión en cuanto a los indicadores económicos, y eso termina por golpear, quizás no de inmediato, pero termina por golpear 5, 6, ciertos años después, la economía familiar, la posibilidad de, los sueldos, el empleo y todo eso, que al final del día es piedra fundamental, ¿cierto?, en el bienestar de cada familia.
Pero la otra dimensión es que hay un problema muy serio que tiene Chile hace mucho rato, que es lo de poco funcional que puede ser el sistema político. Cuando uno tiene que no se ha resuelto, por ejemplo, el tema de las pensiones, y claramente la ciudadanía hoy día tiene una posición y el gobierno está en otra, y eso se traba la pelota. No, la ministra Jara dijo lo vemos después del plebiscito para ver qué sucede. Cuando el sistema político ha trabado en el fondo esa discusión, cuando uno tiene una hiperfragmentación de las fuerzas políticas en el Congreso, cuando de alguna forma el Congreso Nacional se transformó también en una cámara, una vocería, un lugar donde se pudiera rentabilizar, ¿cierto? Y algunos parlamentarios que, gracias al sistema electoral, llegaron con pocos votos, tenían la misión de hacerse conocidos para luego proyectarse en su distrito. Eso de alguna forma merma la condición de parlamento del Congreso, y eso también te dificulta el encontrar acuerdo y solución al final del día. Si el sistema político no encuentra solución a los problemas, estos pasan a ser institucionales, ¿cierto? Y ahí efectivamente yo creo que el sistema político tiene hace mucho rato un problema de fragmentación que en el fondo no podemos poner de acuerdo. ¿No? Ni siquiera es que avancemos en un sentido o en otro, no estamos avanzando en ningún sentido. Pero también hay, y en lo quizás más presente, los últimos 2 años, recordemos que el proceso constitucional que se comienza, ¿cierto? Luego de que, bueno, partidos de la entonces oposición declararan en el 2020 que se había iniciado de facto un proceso constitucional, que personas como el senador Quintana, que era presidente del Senado en ese entonces, hubiera llamado al presidente, hubiera por la prensa indicado al presidente Sebastián Piñera entonces que aceptar un parlamentarismo de facto. Ese proceso que te traba, ¿cierto? El cómo seguir, mueve la presión y te mueve todos los hechos, si uno quisiera, hacia el proceso constitucional. Bueno, necesariamente el país en este tipo de temáticas se pone en pausa. Las fuerzas políticas ponen en pausa su reforma, si uno le quisiera, los empresarios ponen en pausa sus inversiones, las personas ponen en pausa los proyectos que tienen, porque bueno, veamos qué pasa. Cuando asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, se dijeron, miren, nuestro programa está supeditado, ¿cierto?, al resultado de la convención. Y durante ese periodo de tiempo uno podría ser crítico del rol que jugó el gobierno, para muchos que interviniendo en el proceso del plebiscito de salida de la convención, pero más allá de eso, básicamente se esperó que terminara el proceso de la convención. Entonces, efectivamente hoy día, bueno, y de ahí en más empezamos a discutir estos temas que no han encontrado un puerto. Hoy día estamos en un nuevo proceso constitucional. Yo he insistido en que es un proceso mucho más serio, que ha sido más breve, que tiene un marco más acotado, y tenemos la posibilidad de cerrarlo. Y hoy día, efectivamente, como tercer punto, Rodrigo, es que la discusión constitucional te ha quitado atención y capacidad de instalarse. En el fondo, al final del día, el Congreso es uno, la agenda pública, lo que pueden transmitir los medios, la discusión de sobremesa de las familias, tiene una cantidad de tiempo acotado, una cantidad de temas acotados. Y cuando tú en un país te embarcas en el proceso constitucional, efectivamente vas a ocupar mucha de esa posibilidad, ¿cierto?, de lo que pueden discutir los medios, lo que pueden discutir la política, de lo que pueden discutir las familias en la sobremesa, o la dosis que se puede dar la sobremesa de política va a ser sobre el proceso constitucional. Entonces, efectivamente, yo creo que urge poder poner estos temas sobre la mesa, la urgencia social en términos de seguridad, que hay una crisis profunda, economía, que cada vez lo está resintiendo más la familia, y darle un correcto cierre al proceso constitucional, Rodrigo. Daniel, hablemos un poco también de parte de lo que deja Patrick en su reflexión recién, y que tiene que ver con las sintonías que se pueda tener también desde la perspectiva del gobierno, las propuestas, lo que subyace además en su programa de gobierno, las adecuaciones que ha tenido que hacer en la marcha respecto a las apreciaciones que tiene la ciudadanía. Y ahí hay que también ser bien cuidadosos, porque estuvimos hace 4 años atrás con una ciudadanía que daba la impresión estaba todos orientando hacia el mismo rumbo. Sin embargo, muchas de esas propuestas se han ido matizando, y eso ha quedado de manifiesto en resultados de los plebiscitos, en la conformación que actualmente tiene el Consejo Constitucional, que da cuenta ahí de también la dificultad de poder muchas veces interpretar lo que la ciudadanía está planteando. No sé cómo lo ves tú, Daniel, eso.
Yo justamente creo que el problema de esto es que se ha desciudadanizado. No contempló, bueno, desde la Convención 1 en adelante también, que efectivamente hay una manera distinta de enfocarlo, y obviamente sabemos también todo lo que ocurrió respecto de la presión, de la poca información importante hacia la gente que no estaba participando, la ciudadanía como nosotros, ¿no? La ciudadanos de a pie. Y efectivamente hoy tenemos esto en manos de los partidos, de los bloques, y justamente tiene bien poco de ciudadano, ¿no? Que era, remitiéndome al modelo propuesto o desarrollado durante el gobierno de Michelle Bachelet, que era efectivamente la fortaleza y la gracia que tenía, y ese documento ni siquiera lo han revisado para esta. Sí. Se suponía que estaba en la Secretaría de Participación, que iba a ser uno de los insumos, pero ahí no sé si efectivamente se usó. No, yo creo que no fue considerado nomás, definitivamente, porque justamente ahí está el misterio. Algún antropólogo que en algún momento en el futuro investigue eso, van a haber claves importantes, porque ahí realmente podría estar parte de lo que la ciudadanía realmente manifestó o expresó antes, ¿no?, de todo esto que pasara. Entonces, me parece ahí que hay todavía un proceso que no ha rescatado esa base ciudadana, que se desprestigió justamente la base ciudadana en toda esta vuelta, y que pero para mí justamente es lo único que le puede dar una completa legitimidad a lo que resulte como carta fundamental, ¿no? Nos hemos cuestionado a veces incluso hasta si es tan importante, ¿no?, tener una carta fundamental. Lo concreto es que al parecer vamos a estar dándonos una vuelta ni siquiera en 360 grados, yo diría en 380, o sea, como con la aguja aún peor, ¿no?, en términos de participación ciudadana, en términos de cuidado del medio ambiente, justamente porque los consensos en algún minuto también evitan hacer cambios, ¿no? Y cambios profundos. Y no me refiero a esto, por cierto, con hacer un Estado socialista, pero justamente deudas y temas sociales que nos van a quedar pendientes para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que no van a ser, claramente no están resueltos ni van a ser resueltos en esta vuelta, ¿no? En esta vuelta estamos surfeando la contingencia, estamos tratando de salir, ¿no?, medianamente, no vamos a decir airoso, pero cumplir con el trámite incluso, yo diría que a esta altura está, ¿no? Hemos visto la importancia de los verbos, ¿no?, de los artículos, quién está por nacer, ¿no?, que no es lo mismo promover que asegurar, ¿no? Todo eso para mí me parece sigue siendo, como lo decían en un inicio, como parte de un alambique cuyo destilado aleja cada vez más de la ciudadanía. Bueno, vamos a entrar en el tema del Consejo Constitucional en el siguiente bloque para que también podamos ir, ya que lo planteaba ahí recién Daniel en su intervención, ir definiendo, evaluando parte de lo que se ha estado tratando de sacar en limpio, al menos de las observaciones que han hecho desde la comisión experta y que ha sido votado durante estos últimos 2 días. Hay varios temas que van a pasar a la comisión mixta, pero es parte de lo que vamos a dialogar en un instante más con Daniel Seger, con Patrick Poblete, nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a ir ahora con música de Mr. Big, To Be With You, y ya estamos de vuelta con más Enlace USACH. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos nuevamente con ustedes acá en Enlace USACH por la 94.5 NFM. Estamos también por la señal online de diariousach.cl y por televisión digital en la región metropolitana, canal 50.2. Hoy día compartiendo la conversación, las reflexiones, junto a Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl, gestor cultural, y también con Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. Y nos vamos más a la contingencia. En nuestra conversación anterior, en más de una oportunidad aludimos al proceso constitucional y particularmente los pasos que se están dando en la actual instancia. Y bueno, nos vamos también a analizar un poco lo más reciente. Se ha estado votando lo que tiene que ver con las observaciones hechas por la comisión experta. Entre otras cosas, se reincorporó el término de Estado social y democrático de
de Derecho en el primer artículo del documento, o más que nada de la propuesta. También dentro de lo definido el día de ayer está la incorporación de la paridad de salida al texto. Se han definido además quienes van a ser parte de la comisión mixta, que van a estar formando parte entonces del trabajo que va a estar definiendo, tal como lo contemplaba o lo señalaba Daniel hace un rato, los temas tal vez más complicados de sacar adelante y generar consenso. De forma informativa, comentarles que María Pardo, Alejandro Keller, Pilar Cuevas, Carlos Recondo y Luis Silva con Sebastián Figueroa van a ser los integrantes del Consejo Constitucional que van a estar en la comisión mixta, y de parte de los expertos, Carlos Frontaura, Natalia González, Teodoro Rivera, Domingo Lovera, Verónica Undurraga y Catalina Lagos van a ser entonces quienes formen parte de esta comisión mixta. En el caso del Consejo o de los representantes del Consejo hay mayoría de oposición. María Pardo y Alejandro Keller forman parte del oficialismo. Los otros 4 integrantes son de la oposición, 2 republicanos sin ir más lejos, y en el caso de los expertos está más repartido dada la composición además de esta instancia. Hay un republicano, una integrante de la UDI, un integrante de RN, un integrante de Revolución Democrática, otro del PPD y una integrante del Partido Socialista. Eso en cuanto a elementos, pero les dejo ahí también la palabra, Daniel, para tal vez hilar un poquito más fino en este tema y particularmente ir estableciendo criterios respecto a lo que va a ser el trabajo de esta comisión mixta, donde tú ya lo decías, vamos a encontrarnos con los temas más conflictivos para poder definir en lo que tiene que ver con esta propuesta que se va a presentar en diciembre a la ciudadanía. Bueno, justamente como lo mencionaba, bueno, me acuerdo de un dicho, ¿no? Muy usado en política, ¿no? Que es para definir un camello, ¿no? ¿Qué es un camello? ¿No? Es un caballo armado por una comisión, ¿no? Y eso de alguna manera nos define como desde los últimos años en un estilo de justamente de consensuar las cosas, que obviamente es necesario hacerlo a veces, pero que justamente empiezo a dudar de qué resulte de ese consenso con 2 fuerzas bien bastante contradictorias, en pugna en todos los procesos, en los 2. Por lo tanto, nada, mi expectativa tiene que ver ahora con cómo lo entiende la ciudadanía, y justamente con la expectativa de que efectivamente si esto va a constituir todo este esfuerzo a un resultado concreto, ¿no? Porque también estamos justamente, o las estimaciones o las especulaciones al respecto indican la mayoría que esto se rechaza, ¿no? Por lo tanto, la vuelta entre 60 décadas después, ¿no? Desde que fue creada esta actual Constitución del 80, no sé si va a ser buena para el país, ¿no? Los problemas son los mismos, los problemas se agudizan justamente con una base como esta. Hay una gran brecha, un gran debe respecto de la educación, respecto de la seguridad social, respecto de la concepción del cuidado del medio ambiente, que finalmente en el consenso se han quedado suavizados, se han quedado atenuados, y a mí me preocupa, y me van a disculpar la licencia si es que Luis Silva está feliz y satisfecho, a mí me preocupa. Dicho sea de paso, ahí lo decíamos, Luis Silva es uno de los integrantes de lo que es... Sí, Daniel, ahí te habíamos perdido, parece. ¿Ahora me escuchaste? ¿Aló? Sí, no, es que escucho, hubo sí. un cachito final que no te escuchamos, pero en esencia todo lo tuvimos bastante claro. Patrick, ahí también saber cómo también vas proyectando el trabajo de lo que se viene. Ya sabemos que tenemos varias etapas, hitos en torno a este proceso constitucional, y ahora pasamos a la etapa donde va a estar trabajando esta comisión mixta. Expectativas, ahí Daniel nos decía, no son muchas, pareciera que también en la ciudadanía tampoco son tales a la luz de lo que son los números de las distintas encuestas, que con diferencias de guarismos hasta el momento todas marcan en que el en contra debiese primar, pero ahí también es importante ver cómo se intenta salvar el proceso en las condiciones que está, y tomando en cuenta también las características que asume esta comisión mixta. Ahí, Rodrigo, hay 2 cosas que son muy relevantes. Una es que efectivamente este proceso partió con la cancha inclinada, ¿cierto? De alguna manera hay que recordar que el Partido Republicano, que es el que tiene la mayoría de los consejeros en el Consejo Constitucional,
acude a la elección con la tesis de, mira, nosotros no queríamos este proceso, pero bueno, ya que está, vamos. Esa es como la tesis con la que se plantea el Partido Republicano. Entonces, si uno reconoce, uno mira eso. Antes mira el hastío, ¿cierto?, de la ciudadanía con el proceso, con la discusión constitucional en consecuencia del desempeño y la puesta en escena de la convención pasada. Si uno mira la vinculación que tuvo la primera discusión constitucional de la convención con la vinculación que fue construyendo el gobierno, en el fondo este proceso parte con la cancha inclinada, con la ciudadanía probablemente con un alto nivel de cansancio, de hastío sobre esta temática, sobre la temática constitucional, sobre la gran cantidad de elecciones. Ayer lo comentaba al comienzo, en un periodo muy corto hemos tenido muchas elecciones y cada elección es personas tocando la puerta de la casa, personas abordantes, mucho contenido, mucha política en redes sociales y eso posiblemente tiene un efecto, o sea, no es inerte, las personas probablemente tienen una gota, una línea y dicen ya, más que esto no puedo haber más política en mi día a día. Y efectivamente el Consejo ha tenido que navegar dentro de ese contexto. Lo siguiente es que efectivamente es un proceso que, dado eso, es un proceso fome, es un proceso que no está llamado a convocar y de alguna forma a sintonizar con las necesidades diarias de los chilenos, porque el proceso constitucional o la redacción de una constitución no es la solución de la política pública que te va a resolver las pensiones, que te va a resolver las listas de espera y una serie de otras temáticas que son la seguridad, que son las cosas que efectivamente la gente espera de la política. Oiga, ya pues presidente, ayúdeme con que chuta, a 2 cuadras más allá, hace una semana asaltaron a 3 personas de una y en mi comuna apareció un cuerpo y lo vi en la noticia. O sea, eso es lo que le urge a la ciudadanía y cuando tú tienes que el proceso constitucional necesariamente por la naturaleza de una discusión constitucional va por otra vía, efectivamente vas a tener una disociación. Ahí las perspectivas son que se va cortando la brecha, pero efectivamente tiene un desafío que es en lo que queda, ¿cierto? Ver si efectivamente se termina por acortar esa brecha y se equipara el a favor y el en contra. Pero hay una cosa, Rodrigo, que yo necesito reflexionar, que es respecto de la institucionalidad actual. Yo creo que cuando se plantea que la educación o la seguridad social están muy venidas a menos en razón de el texto constitucional, el actual, el vigente, no el que está siendo discutido por el Consejo Constitucional, yo creo que se deja de lado que el actual texto constitucional ha tenido modelos distintos, o sea, es la reforma educacional de Bachelet la que hoy día tiene una mayor configuración o la que le da origen con mayor fuerza a la configuración actual del sistema educacional. Cuando uno mira los colegios municipales que están siendo pasados a servicios locales de educación, cuando uno mira que los colegios subvencionados hoy día no se les permite a las familias poder aportar a la educación de sus hijos, cuando uno mira lo que está pasando con los liceos emblemáticos, ¿cierto? Que hoy día en la comuna de Santiago particularmente están muy venidos a menos sumidos en una sobreideologización de los estudiantes, una muy dura violencia, ¿cierto? Que es impropia de cualquier establecimiento educacional. Y cuando uno mira, por ejemplo, las temáticas de seguridad social, lo que se hizo con la PGU, que uno podría decir, mira, estamos discutiendo una reforma a las pensiones que sume 6% de cotización, que para cualquier sistema, el que uno quiera diseñar, el 10% es poco. Luego uno puede discutir qué se hace con aquello, si se va aquí o se va acá, pero el 10% de cotización es poco. Queremos sumarle un 6%. Los números dicen que la PGU es equivalente a un 6,6%. O sea, ya se hizo algo que va mucho más allá de lo que se está discutiendo en la reforma. Entonces, efectivamente, yo creo que es importante darle como quitar la responsabilidad que no tiene la Constitución actual en cuanto a las problemáticas sociales no resueltas y ponerla donde corresponde, que es en la política y en los políticos. Si hay ¿Lo han comprendido bien, Patrick? Porque una de las críticas que han surgido en forma transversal es algunas de las normas, por ejemplo, el tema de las contribuciones, donde ahí también nos encontramos tal vez con una confusión respecto a lo que se esperaría de una discusión constitucional. Claro, porque ahí tú tienes lo que tú... Bueno, yo no podría estar a favor o en contra de que eso se incluya en el texto constitucional. Si eso es... hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan del texto constitucional. Nos estábamos hablando, por ejemplo, de que ahora se instaló el mecanismo
de corrección de salida de paridad para las siguientes elecciones, y yo creo que es una mala idea que los políticos se pongan de acuerdo para darle, para torcer la voz a la urna. La reinstalación de una paridad de salida, si bien el texto constitucional no dice este va a ser el mecanismo, y por lo tanto lo que diga la ley sobre ese mecanismo va a ser muy importante, pero viendo los últimos mecanismos, el mecanismo de paridad del Consejo Constitucional, que es menos grave que el de la Convención, pero el mecanismo de paridad de la Convención fueron cosas muy sensibles, porque lo que hace es torcerle la mano a la urna y eh, a la intención de la ciudadanía y a la expresión de las personas cuando van a votar. Entonces, si tú votas por una persona que tiene 100.000 votos y en lugar de esa persona sale electa una persona con 5.000 votos, obviamente tienes un problema político, social e institucional, y eso va a reventar de alguna manera. Entonces, uno puede tener cosas que le gustan o no le gustan del texto. En general, yo creo que hay que ver cómo este texto efectivamente propuesto por el Consejo es capaz de darle algún marco razonable, cierto, de funcionamiento del país, así como también se lo ha dado el actual texto constitucional, que uno puede tener cosas que no le gusten, la discusión de legitimidad de origen, la discusión si es que se ha legitimado en el ejercicio, pero que sin duda alguna le ha dado a Chile 3 décadas de crecimiento, progreso y prosperidad, que por cierto que no han sido suficientes. Nos gustaría que eso pudiera seguir siendo así, pero que no han puesto por encima de lo que han hecho otros países de la zona, con quizás en igualdad de condiciones de punto de partida. Nosotros logramos llegar a un mucho mejor nivel, gracias también a la solidez institucional que nos ha dado el actual texto constitucional, Rodrigo. Nos quedan como 10 minutos de programa, y yo quiero aprovechar esos 10 minutos también para ir cerrando ideas. Daniel, también tomar parte de las reflexiones que hacía recién Patrick. Ahí yo también hacía el contrapunto respecto a las características que ha estado asumiendo también este proceso, y que ha traído consigo también visiones críticas, incluso desde la oposición. Evelyn Matei planteó varias veces o en alguna oportunidad, las características que estaba asumiendo como de programa presidencial algunas de las normas, pero no sé cómo lo ves tú para ir también cerrando ideas, Daniel. Sí, en primer lugar yo quería también hacer el punto sobre el evaluar en su dimensión y con el tiempo lo que fue la primera convención. Más allá de la estridencia, más allá de los boicots y campañas en contra, hubo una gran mayoría de representantes ciudadanos, me consta, lo voy a mencionar, Alvin Saldaña, que es de aquí de la región, ¿no?, que informaban a diario sobre los temas, que me consta que se reunían con las organizaciones de base para llevar las demandas, que hicieron su trabajo, y muy bueno, y que justamente el encontrarse con representantes de otros mundos, no de los partidos políticos directamente, hizo que hubiera ahí también un proceso que me gustaría que en el futuro también se rescatara, ¿no?, porque esto fue prácticamente sobrepasado por la estridencia y el escándalo de discusiones y de elementos ya más anecdóticos y folclóricos que me parece que no fueron el fondo de esto, pero que también fue un síntoma de un primer encuentro como sociedad, ¿no? Y eso me hace pensar que ahora, yo hago el paralelo, le mando un saludo a mi hijo que está pronto a dar un examen, con cuando uno está aprendiendo. Porque es como cuando uno está estudiando y no está preocupado de aprender y está preocupado de la nota, ¿no? Me parece que ahora estamos preocupados del guarismo, de los porcentajes, del loteo de la comisión, de cuántos votos para acá, de cómo procesar. Y los temas de fondo no están siendo abordados. Estamos justamente zafando, y eso es lo preocupante. Y ahí me cuelgo de don Gabriel Salazar, por cierto, porque efectivamente la votación individual de una persona no es la única alternativa para otorgar democracia. Y eso es lo que creo que le falta a esto. No voy a decir que se politizó, me carga cuando la gente dice que todo se politiza o todo se ideologiza, pero sí se partidizó, ¿no? Y eso sí es preocupante, y eso es justamente que nos tiene como en esta discusión, ¿no? Qué bueno que exista este espacio para hablar de los temas, pero en general, si uno ve en la prensa, la discusión actual es del guarismo, de la comisión, de cuántos por lote, de cómo se lotea, de cómo se hace un... ¿Me entiendes? Y es preocuparse eso de la nota y no de aprender. Cierro con esto mi intervención. Patrick, también para cerrar el panel del día de hoy. Sí, Rodrigo, yo
Bueno, yo entiendo que obviamente hay distintas visiones sobre el actual proceso, sobre el anterior, y eso, esas visiones conviven y eso es muy positivo. Sí hay una cosa que yo creo que es importante destacar, que eh, dicho que hay distintas visiones, si uno deja de lado la puesta en escena, el estilo quizás circense de la convención constitucional que pasó, y vamos a las ideas de fondo, como nos menciona Daniel, yo creo que ahí sigue habiendo cosas que son muy graves. Yo creo que el resultado del 4 de septiembre del 2022 no solo una respuesta a Rojas Báez mintiéndole a los chilenos, a convencionales en ese proceso votando desde la ducha, a quizás cuando el presidente dice, bueno, es que mi gobierno depende, mi programa de gobierno depende de que se apruebe el texto de la convención y en consecuencia la ciudadanía se lo rechaza para que no se ejecute. O sea, eso está contenido, pero también hay una respuesta a un texto constitucional que con una propuesta con contenido, que es una propuesta que dividía a Chile en distintas naciones, una propuesta que separaba los sistemas de justicia, una propuesta que tenía una serie de elementos que a la institucionalidad chilena le habrían hecho muy mal, que probablemente nos acercaba más a los diseños constitucionales de estas democracias, la radicalización de la democracia, como se llama conceptualmente, lo que uno podría conocer más habitualmente como los socialismos del siglo XXI. Y ahí tú efectivamente hay una propuesta concreta de fondo. Entonces, cuando uno aborda el proceso, no puede solo como quitar la parte circense y decir, bueno, pero es que el contenido está bien. Yo creo que el contenido estaba mal, el texto de la convención, pero además era muy dañino y no reconocía la identidad chilena, la tradición constitucional desde 1822 a la fecha. Y efectivamente yo creo que el rechazo amplio de la ciudadanía al texto también venía a rechazar eso, no solo los estilos circenses, que quizás fueron incluso imitados o perpetuados por el gobierno en algunos elementos, sino que también el contenido de la norma. Y eso es muy relevante porque si la ciudadanía tiene que mirar ahora el proceso constitucional y decir, mira, tuve dos caras, viví lo que algunos han llamado la revolución de octubre, y la violencia y la elección de la violencia por parte de los políticos, y ahora tengo el proceso de la convención y el proceso del consejo. Y uno mira la forma, mira el fondo, y efectivamente yo creo que es bastante evidente que el proceso del Consejo Constitucional es más serio y tiene un mejor resultado, no solo la forma, la sobriedad, si se aprobó por más o por menos, porque uno dice, bueno, si quisiera ver si se aprobó por más o por menos, que también tiene un tenor, solo el 0,3% de las votaciones del Consejo de la Convención Constitucional fueron por una unanimidad, y cerca del 43% sí son por una unanimidad del Consejo Constitucional. Entonces uno dice, bueno, la parte de la izquierda, que es minoría hoy día en el Consejo Constitucional, sí está teniendo, ¿cierto? Está validando y está participando, está teniendo convocatoria dentro de las decisiones del Consejo. Entonces, si la ciudadanía mira el resultado del desempeño de la Convención Constitucional y del Consejo Constitucional, la Convención pasada y el actual Consejo, probablemente va a notar las diferencias en los estilos, pero también en el contenido de fondo, y eso es innegable. Efectivamente, el resultado que ello es, lo vamos a ver si es que, bueno, hay que ver qué pasa en diciembre, Sí. pero el resultado que ello es innegable, Rodrigo. No me queda más que agradecerles, Daniel Cejes, Patrick Poblete, que han estado con nosotros en el panel del día de hoy, y bueno, atentos a poder compartir con ustedes más adelante en otros paneles nuevas conversaciones, quién sabe también ahí ya con varios de los temas definidos por parte de la comisión mixta. Un abrazo a ambos, que estén muy bien. Hasta una próxima. Chao, Chao, chao. Rodrigo, chao, Daniel. Nos vemos. Buen Muchas resto de gracias. semana. Igualmente.